Hay historias fascinantes que me encantan y sobre todo me gusta transmitírosla. Sin embargo, cuando una historia se repite varias veces en diferentes puntos del planeta y sobre todo es antigua, donde no había comunicación entre los continentes, aún coge más misterio todavía. Muchas veces podemos relacionarlo con los ovnis, otras veces con seres de otros mundos, y quizás esta es una historia que te suena bastante, pero quería ofrecerosla en Snack 2 para tenerla aquí, en nuestra biblioteca de vídeos, y para que podamos comprender también qué es lo que pasó, qué es lo que pudo ocurrir en un pasado. Con esto que voy a decir a continuación, no es mi intención ofender absolutamente a nadie, ni a religiosos, ni a ateos, ni sobre todo a fanáticos de la historia. Absolutamente nadie, pero mi opinión es que la historia y la ciencia, al igual que la religión, muchas veces están equivocadas, y aquí intentamos exponer algunas evidencias que compaginan bastante con lo que pudo ocurrir en un pasado remoto. Por lo tanto, si no estás de acuerdo con lo que vamos a exponer, déjame en la caja de comentarios lo que piensas, lo que realmente crees que pudo suceder, y si fue así, como dicen algunos textos en algunos libros, incluso sagrados. Pero algo te podrá hacer cambiar cuando escuches lo que vamos a hablar a continuación. Bienvenidos a Snack 2. La historia del Arca de Noé es conocida por todos, sean ateos o religiosos. Es uno de los pasajes de la Biblia más famosos. Mucho se ha hablado de si realmente existió tal diluvio universal, si el Arca y Noé fueron reales o es todo un simbolismo. Pero hay pruebas de la existencia del diluvio universal. Existen pruebas de que el diluvio universal, que eliminó a toda la población humana, realmente existió. Una de estas pruebas radica en la gran cantidad de ciudades que existen inundadas bajo el denominado Mar Negro. Estas ciudades se cuentan a docenas, llegando a un número de casi 250. Obviamente las ciudades no fueron construidas bajo el agua, sino que una gran inundación las tapó. Muchos científicos, arqueólogos y expertos en el tema indican que además el Mar Negro se creó en un momento muy similar al del diluvio universal. Otra evidencia, aunque no del todo apoyada, es el supuesto parate que sufrieron muchas construcciones megalíticas alrededor del globo, es decir, alrededor del mundo, en el mismo periodo del famoso diluvio. Estas construcciones a medio terminar pueden verse en Perú, Escocia, Malta, Egipto y muchísimos otros lugares donde los bloques pulidos y gigantes quedaron olvidados antes de ser usados. Ahora bien, ¿quién o qué creó el denominado diluvio universal? Si realmente existió, ¿quién creó esta terrible inundación para eliminar a la población? Hay muchos textos antiguos y sagrados hindúes, distintas creencias de pueblos originarios y de civilizaciones en esos momentos. Afirma que existían seres que poseían máquinas voladoras, con las cuales podían crear cualquier catástrofe natural, como terremotos, incendios y, en este caso, inundaciones. En el caso del Mahabharata, estos seres también usaron una supuesta bomba atómica para eliminar una parte de la población. Y esto es una verdad resistida por la ciencia y la historia, pero realmente parece haber sucedido. En referencia a esto último, se encontraron incluso cadáveres con posiciones propias de una explosión, el agujero producido por la misma, y en el mismo
el suelo vidriado como cuando ocurre una explosión atómica y se expone el terreno a altísimas temperaturas. Y lo más importante, grandes restos de radiación. Claramente, había una civilización, o nos llegó desde las estrellas, una civilización muy avanzada. En los mismos textos antiguos se dice que la población que sobrevivió al ataque al poco tiempo comenzó a perder su pelo y sus uñas, al igual que las víctimas por radiación con una bomba atómica. En el caso de la Biblia, fue supuestamente Dios quien causó esta terrible inundación. Ahora bien, ¿quién es Dios? Opino que todos los dioses de las distintas religiones son en realidad extraterrestres. Piénsalo. Desde tiempos remotos, la humanidad pintó y creó estatuas de seres que bajaban de los cielos y las estrellas, y los llamaban dioses. Según la gran mayoría de las tribus que pasan sus hazañas e historias de generación en generación, estos dioses venían siempre del mismo sistema solar. Entonces, ¿cómo pudieron tribus alejadas por miles y miles de kilómetros coincidir en esto si la historia hubiese sido inventada? Los indios que fueron masacrados por las expediciones al momento de ver los barcos aproximarse a las costas de América quedaron estupefactos con estas grandes naves. ¿Sabéis cómo llamaban los indios a Cristóbal Colón y a sus tripulantes? Dioses. Entonces, llegados a este punto, mi pregunta ¿es algo ilógico que los hombres de las cuevas hayan llamado dioses a seres que venían del cielo? Siguiendo con el diluvio, ¿por qué los extraterrestres lo causaron si fueron ellos? Si además, si somos realmente un experimento de ellos, opino que en su momento salimos defectuosos e hicieron esto para comenzar una nueva raza. Nos eliminaron y comenzaron desde cero. Manipulación genética, pero no de cero en realidad, ya que quedaron algunos sobrevivientes, como por ejemplo en la historia de la Biblia, Noé, un ser que, a mi entender, debió ser muy especial para ser el encargado de regenerar a la humanidad. Entonces, ¿fue el arca de Noé un experimento extraterrestre? ¿Noé es en realidad un híbrido? ¿Quién fue el único que se salvó de esta catástrofe? Todos sabemos que fue Noé, pero ¿quién fue Noé realmente? Noé nació supuestamente sin haber consumado una relación sexual, ya que su madre no tuvo relaciones para crearlo. En los textos apócrifos se dice que fue una creación divina, pero en realidad a esto se le llama inseminación artificial. Entonces Noé es en realidad un híbrido humano extraterrestre, y por esta razón fue el único sobreviviente. Y esta es posiblemente la explicación de la existencia del arca. A Noé le encargaron que en el arca junte a un macho y una hembra de cada especie animal del planeta. Físicamente es imposible. Es imposible juntarlos y luego ponerlos en un barco. Entonces, no es descabellada la idea de que esto en realidad sea un banco de ADN. Esto es mucho más racional que lo anterior y físicamente posible. Por lo tanto, ¿es esto posible? En 2008 se guardaron millones y millones de semillas de cada especie de plantas en la Tierra en una zona del Ártico, llamado Svalbard. Y todo esto por si en algún momento ocurre alguna catástrofe de increíbles proporciones. Estas se almacenan actualmente en una especie de arca de Noé actual de este nuevo siglo. Y todo esto puede indicar que en realidad el arca de Noé
era un banco de ADN y no era un barco de madera. ¿Piensas, por lo tanto, concluida esta ponencia, si realmente todo esto fue producido por extraterrestres, ya que incluso el experimento parecía haber fallado en su momento? ¿Piensas que incluso Noé, esta persona célebre en la historia de la Biblia, era un híbrido extraterrestre? Preguntas que por el momento no hay respuestas, pero son preguntas que al mismo momento podemos sacar sus lógicas si sabemos entrar dentro de estas frases que nos exponen en algunos textos sagrados. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y comentar si te gustó el vídeo. Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes. Nos vemos mañana con más información, gracias a los antiguos y nuevos suscriptores, aquellos que se unen y se hacen miembros de la comunidad. Muchas gracias por colaborar para que sigamos informando e intentando descifrar los misterios que nos rodean. Cuidaros.